La educación en línea. Transiciones y disrupciones. Hace algunos años como sociedad fuimos testigos de la pandemia del COVID-19, la cual resaltó las brechas sociales y económicas ya existentes en nuestro país. Así como nos hizo conocer más acerca de la poca inversión que había en los sectores públicos de salud y educación, provocando una fuerte crisis económica, política y social, desencadenando que la población en general se viera preocupada por su estabilidad laboral, profesional y familiar. Este fue un periodo lleno de noticias falsas, de ambigüedades distribuidas por los medios masivos, mismas que se llegaban a contradecir debido a la incertidumbre existente en este periodo, sobre todo con lo que se presentaría en el futuro, en el fin del confinamiento. A su vez, la pandemia desvió nuestra atención de diferentes fenómenos existentes que ahora pasaban a un segundo plano, problemas sociales como la violencia de género, la migración o el narcotráfico ahora eran insignificantes, lo importante era mantenerse en confinamiento. Era un momento delicado, de grandes cambios, en donde creamos resistencias, nostalgia a lo vivido, pero también temor al futuro, instantes en que la conservación de la integridad era la prioridad, en donde salud era sinónimo de lejanía a nuestros cercanos. Ahora la solidaridad partía de lo individual, lo que llevó el cierre de lugares públicos como escuelas, parques, centros comerciales, oficinas y un sinfín de sitios que involucran la relación con otras personas, todo con la finalidad de evitar el contagio. Es aquí donde surge la educación a distancia como una medida para no frenar labores en todos los niveles, siendo parte primordial en la vida de los estudiantes. Durante esta pandemia, la UNESCO era la encargada de monitorear el impacto que el COVID-19 tenía en la educación a nivel internacional. Se estimó que en el 2020 el cierre de las escuelas había afectado al 91% de los estudiantes del mundo. También, la UNESCO se encargó de dar una serie de recomendaciones para todos los niveles educativos y la ANUYES emitió acuerdos para continuar con el trabajo académico. La educación dentro del país pasaba por grandes desafíos ya que el 60% de la población no contaba con una computadora ni acceso a Internet, por ello fue esencial adaptarse a los cambios y desafíos de la educación digital. La digitalización tuvo impacto en todos los ámbitos, familiar, educativo y el laboral. Aquí el conocimiento y la información eran instantáneos, el teclear una pregunta permitía tener acceso a un sinfín de información, lo que obligaba a estructurar y seleccionar los datos obtenidos en todo momento. Entonces llegó el tiempo de replantear las instituciones educativas, dejar de lado los contenidos obsoletos, las prácticas docentes hegemónicas, los reglamentos arcaicos, etc. Todo con el fin de replantear la educación desde el nivel básico hasta superior, responder a las nuevas necesidades que dejaba la emergencia sanitaria, modificar la educación en torno a las TIC. La educación en línea fue necesaria pero insuficiente, fue necesario analizar currículos, métodos de enseñanza, evaluación así como la práctica docente, se vivió un momento de transformación en la educación. Las TIC no tenían por sí solas una función pedagógica, pero con la dirección correcta suplían esa función. Fue crucial que los docentes cambiaran su manera de enseñar y para los alumnos la manera de aprender, se buscaba que hubiera un cambio significativo en las prácticas educativas. En medio de toda esta incertidumbre, la educación tenía el poder de transformar las prácticas y construir un futuro más justo y equitativo. El conocimiento fue trascendente y la educación tenía el poder de construir puentes entre el deber ser y el ser, entre la teoría y la práctica. Se generaron nuevas formas de vida familiar, personal y laboral con modelos semipresenciales o completamente a distancia, lo que para los docentes presentaba retos en el sentido filosófico. Ahora se requería la formación de ciudadanos éticos, solidarios, colaborativos, comprometidos con el planeta, en una sociedad globalizada, capaces de enfrentar la incertidumbre. Aunque el país requería enfrentar la nueva contingencia, no se partió de cero, pues ya existían algunos modelos de referencia como lo fue la telesecundaria y el modelo Sistema de Universidad Abierta, SUA, de la UNAM, pero aún así fue necesario realimentar y mejorar las nuevas prácticas generadas por las TIC. La UNAM no se detiene. La máxima casa de estudios atiende a una población de 350.000 estudiantes bajo el lema La UNAM no se detiene,
buscó diversas estrategias para abrir sus puertas durante la pandemia, ofreciendo orientación para cuidar la salud física y mental durante el confinamiento, así como también impulsó el uso de las TIC para continuar con actividades académicas y administrativas. Desde 1971 se creó el SUA, bajo un modelo semipresencial, y en 1995 se creó el SUAYED, en donde actualmente se ofrecen 22 licenciaturas a distancia y 24 en sistema abierto, semipresencial, que atiende a 34.000 estudiantes. Partiendo de los mismos se creó el campus virtual, mismo que permitía a docentes y alumnos interactuar a través de aulas virtuales como Zoom, Classroom, Edmodo y Moodle, todo con el fin de generar un proyecto educativo incluyente, intercultural, equitativo, sostenible y vinculado a la realidad social en constante cambio. Durante la pandemia se vivieron diferentes retos, mismos que se pudieron enfrentar gracias al uso de las TIC, herramientas fundamentales que permitieron mantenernos conectados, conocer, aprender, pero sobre todo, a no dejar de ser humanos, a sentirnos cerca a pesar de la lejanía.